Es lindo volver, justo nos tomamos unos días de vacaciones en familia y fue bueno, reponimos un poco de fuerzas, descansamos, pero siempre es bueno volver y estar juntos un domingo. Justo cuando llegamos de las vacaciones, me puse a leer un poco la palabra para volver a esto que estábamos hablando de Isaías y demás, y me quedé como con un mensaje. Y digo, bueno, voy a compartir de esto el domingo. Pero quería ver qué había hablado el pastor. Entonces, menos mal que está todo en YouTube para poder verlo, porque si no me lo hubiese perdido. Y lo estuve ahí viendo. Y da casualidad que el pastor compartió lo que yo quería compartir también. Y digo, ¡zas! ¿Y ahora qué hago? Y digo, no, al revés, qué bueno que es esto, ¿no? Porque significa que el Señor de alguna manera nos está uniendo, nos está poniendo un énfasis en la palabra de Dios. Entonces, no va a ser lo mismo, pero sí va a continuar un poco dos puntos que el pastor habló el domingo pasado y que el Señor también había puesto en mi corazón para poder compartir. Fue muy bueno y me encantó cómo el pastor compartió el contexto. No sé si lo pudieron aprovechar. Hizo un resumen muy bueno de lo que se estaba viviendo en ese momento y todo el aporte de los profetas durante esa época. No voy a hablarlo porque mejor que como lo explicó el pastor no lo voy a lograr, pero sí ubicarlos de vuelta, como poder entrar un poquito en la historia. Lo que hoy quiero compartirles es una vez que el pueblo de Israel vuelve a la ciudad de Jerusalén. Es decir, ¿se acuerdan que había estado 70 años en Babilonia, exiliados a causa de su pecado? El pueblo de Israel estuvo ahí hasta que se emite el decreto de que el pueblo puede volver a su ciudad de origen. Entonces hay un remanente que dice, bueno, volvemos a Jerusalén. 70 años habían pasado. Y el Señor está con ellos y les dice, bueno, volvieron, no quiero que vuelvan a estar panchos, tranquilos, sino que quiero que vuelvan para reconstruir el templo que fue destruido, ¿no? El Señor les dio una misión. Y específicamente lo que hoy quiero tratar fueron las respuestas del pueblo de Israel. Y me veía reflejada, no solo yo, sino creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que sin querer muchas veces damos una respuesta a lo que Dios nos está pidiendo un poco desinteresada, ¿no? Y dos de estas respuestas fueron las que hizo el pueblo, fue todavía no, termino y voy, fue lo que le dijo el pueblo. Y esto es lo que quiero hablar específicamente hoy. A ver qué voy a sacar acá. Dios, cuando vuelve el pueblo a Jerusalén, no los deja solos, ¿no? Estuvo desde el principio, no los iba a dejar en esa situación tampoco. Entonces, una vez más el Señor levanta profetas y personas como Ageo, Zacarías, Nehemías, Malaquías, que estuvieron, Esdras, que estuvieron de diferentes maneras apoyando, dando una palabra de aliento, poniendo manos a la obra, recordando una promesa del Señor, siendo mensajeros, profetas directos, en momentos simultáneos o en distintos momentos, pero siempre estuvieron. Sin embargo, el pueblo de Israel no supo aprovechar esta mano que el Señor les estaba dando y volvían de vuelta a sus pecados y a repetir lo que sus ancestros venían haciendo, ¿no? Y buscaban respuestas en lugares equivocados y no podían, porque estaban como cegados, no podían entender y cumplir con lo que Dios les estaba pidiendo. Y vemos en Ageo que el Señor los exhorta, ¿no? Les dice, fíjense su proceder, fíjense de qué manera están actuando, fíjense lo que están haciendo, porque no es lo que yo les estoy pidiendo y no lo están cumpliendo de la manera que yo anhelo que lo hagan, ¿sí?
Entonces, esto es lo que vamos a leer ahora. Vamos a la próxima. En Ageo 1:2 vemos como la primera exhortación de parte de Dios. Volvemos, el objetivo, lo que Dios les pidió, reconstruyan el templo. Fue eso lo que les dijo. Fue simple, fue concreto, fue al grano, reconstruyan el templo. Sin embargo, vemos en Ageo 1:2 que Dios dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios le dijo al pueblo, reconstruyan el templo, el pueblo dijo, todavía no. Es tiempo de otra cosa, ¿no? No fue que el pueblo de Israel dijo, bien Dios, ahí vamos, manos a la obra, vamos equipo, vamos a reconstruir, Dios nos pidió esto, unamos fuerzas y hagámoslo. No, dijo, todo bien Dios, pero para un poquito. Como si el pueblo de Israel fuese capaz de manejar los tiempos de Dios. Y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez esto nos pasó a nosotros? Que el Señor nos pide que hagamos una cosa o que el Señor nos pide que dejemos algo y nosotros creemos que no es el tiempo. Y decimos, no, Dios, pero espera un poquito que me acomode o espera un poquito que resuelva unos temas. No es el tiempo, todavía no, ¿no? Y creo que más de una vez yo me puse a pensar y digo, Dios, yo creo que muchas veces dije todavía no. O no confié en los tiempos de Dios, creyendo que yo conocía mejor los tiempos para cada etapa de mi vida, ¿no? Y si nos ponemos a pensar no, ¿cómo voy a creer que yo tengo mayor control del creador del tiempo, ¿no? Y ponía a pensar distintas etapas de la vida o distintas circunstancias que se nos puede presentar y nosotros creemos que no es el tiempo. Por ejemplo, ponía acá, no sé, Lucas, Dios le dice, si buscas obedecerme, abandoná este pecado que tenés ahí dando vuelta. Y Lucas dice, Señor, te amo, pero todavía no estoy suficientemente fuerte para dejarlo, ¿no? O todavía no me siento preparado, Dios, para dejar este pecado. Y Dios nos está diciendo, no, hacelo ahora, que si yo te lo pido ahora es porque vos lo podés dejar, yo estoy con vos para ayudarte a abandonar ese pecado. O no sé, Anita, anda a predicarle a tus vecinos, a esta familia. Y Anita dice, ay, seguro, Dios, me parece que no es el tiempo, no van a entender, todavía no están preparados. Deja que les hable un poquito más, entre en confianza y después les predico. O no sé, Matías, acomoda tus tiempos y dedicale más tiempo a la familia. Y Matías dice, sí, Dios, pero espera que gane un poco más de dinero, espera que tenga más y ahí le dedico más tiempo a mi familia. Como que me saque el tema del trabajo y ahí le dedico más tiempo a mi familia. Y si Dios lo pide en ese momento es por algo. O no sé, a ver si tengo uno más. No tengo más. pero a ustedes seguro que se les ocurrió algún otro ejemplo, ¿no? Y era para leer el próximo. No, pero ¿cuántas veces, no? No tenía nada que ver los ejemplos. les tocó, pero pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, es ahora, ¿eh? Y nosotros, no, todavía no, dame un poquito, un changüí, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos pide algo, es porque Él sabe que ese es el tiempo. No es después, no es dentro de 10, es ahí. Y por algo lo pide en ese momento, ¿no? Por algo les decía el pueblo de Israel, ahora vayan a reconstruirlo. Y el pueblo decía, todavía no, es tiempo de otra cosa, todavía no, y seguía alargándolo, y seguía alargándolo. Y encontré estos dos versículos, uno está en Eclesiastés 3:11 y el otro en Isaías 55:9. Veo ahí unas Biblias abiertas, ¿vale? ¿Vos tenés alguno? Sí. ¿Cuál tenés? A ver. Dale, léelo. 3:11, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios,
Muy bien. Es como también están en el libro de Eclesiastés, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y Dios hizo todo hermoso en su momento y creó el sentido del tiempo en la mente humana, no para que nosotros intentemos controlar los tiempos, sino para que podamos delegar, dejar, abandonar todo en las manos de Dios, aun cuando no entendamos la obra de Dios de principio a fin, ¿no? Aunque no sepamos por qué Dios lo pide en determinado momento, Él sí, porque Él puso el sentido del tiempo en la mente humana. No somos nosotros quienes controlamos los tiempos de Dios, ¿no? Isaías 55:9, no sé si alguno lo tiene. ¿Alguien lo tiene por ahí? Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias. Es decir, que lo que Dios idea y planea para nuestras vidas es más alto que lo que nosotros podamos imaginar, crear o pensar. Entonces, con más razón conviene el dejar que Dios tenga el control del tiempo en nuestra vida. Aunque nosotros no entendamos por qué Él lo pide, conviene obedecerle, porque Él ya sabe el porqué de cada cosa, ¿no? Y tiene el control del tiempo. Entonces, vale la pena no poner excusas a los tiempos de Dios, ¿sí? Y el desafío es que el Señor sea el dueño de nuestros tiempos. Y venía una pregunta a mi mente: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Es tiempo de... Y nosotros por ahí contestamos con el todavía no, espera un poquito, ¿no? Todavía no. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo ahora? Quiero que des este paso, quiero que dejes este pecado, quiero que respondas a esto, quiero que sirvas acá, quiero que me ayudes allá. ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo y cuál es nuestra respuesta, ¿no? Y me acordaba que yo tengo hermanas más grandes y cuando yo era adolescente sacaron, porque estaba guardado ahí en un altillo, una consola de juegos que creo que era el Family. No sé si alguno, yo no tenía mucha noción de eso, pero desempolvaron de ahí una consola de juegos que ellas jugaban cuando eran chicas. Y fue como, no, mirá, ¿te acordás? Yo no entendía nada. Entonces me conectaron, que estaba el Pac-Man, uno que se llamaba Bubble Rubble, no sé, otros jueguitos que para mí eran desconocidos en ese momento, y me dicen, jugá. Y yo, bueno, como que empecé, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya me empecé como a emocionar pensando que lo tenía controlado. Y mi hermana que estaba al lado, no sé, nivel 6. No, acá doblá porque te va a comer. ¿Qué me va a comer? Me comía. Empezaba de vuelta. No, dale ahora, porque vieron que hay algunos juegos que uno tiene que hacer el movimiento en ese momento porque si no, te come. Bueno, entonces yo siguiendo los pasos de mi hermana, que ya lo había jugado y lo había ganado, pude pasar de nivel. Y digo, ¿cómo puedo traer esta experiencia al mensaje? Dios ya ganó el juego, como mis hermanas que ya lo tenían controlado porque lo habían jugado miles de veces y ya sabían en qué momento dar el paso. Y nosotros, dejando que Dios, comprendiendo esto, ¿no? De que Dios ya ganó todo por completo, que ya sabe todo de nuestras vidas, nos conviene dar ese paso en el momento que Él nos dice, porque Él sabe por qué y en qué momento hay que hacerlo, ¿no? Para que no nos coma el bichito. Entonces, de igual manera, así como mi hermana me decía, dale ahora, da el paso, que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios y tener nuestro oído realmente abierto, y cuando Dios nos dice, ahora da el paso, plum, demos el paso, y así avancemos y pasemos de nivel en nivel, ¿sí? Porque Él ya lo tiene todo controlado, Él ya lo sabe por completo, ¿no? Y ahí está nuestro desafío cuando decimos, ay, Dios, ¿seguro que es ahora? No es después, ¿vos querés que lo haga ahora? Si Él nos pide este momento, es por algo, porque Él lo sabe. Él sabe cuándo dar la jugada, cuándo dar el paso indicado, ¿sí?
Entonces, la primera respuesta del pueblo fue, todavía no, todavía no. Pero hubo una segunda respuesta. Termino y voy. Fue la otra que le dijo el pueblo. Tengo cosas más importantes, ¿sí? Y esto lo vemos también en Ageo 1:9, que dice, mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Dios les está diciendo, yo les pedí que reconstruyan el templo y ustedes están hermoseando sus casas y la mía está en ruinas. Se enfocaron en sus cosas y no en lo que yo les pedí. Entonces acá el problema del pueblo de Israel era la prioridad. Ellos no pusieron como prioridad y centro el objetivo de Dios, lo que Dios les estaba pidiendo. Pusieron como prioridad sus temas, sus situaciones, sus casas, hermosear sus lugares y no lo que Dios les había dicho que era lo más importante, ¿no? Y acá vemos que ese problema de desenfoque, de estar poniendo en primer lugar otras cosas, lo fue decantando en abandonar a Dios cada vez más, ¿no? Se enfocaron en una cosa y no en otra, creyendo que era más importante lo suyo, ¿no? Y esta frase, termino y voy, yo creo que la debo decir 2-3 veces por día, la debo decir. Vos que, por ejemplo, con mis hijos, no sé, estoy cocinando, meto las milanesas al horno, y me dijo, mami, ¿podemos, no sé, armar un puzzle? Bueno, termino y voy. ¿Por qué? Porque mi prioridad está en la cena, no en el puzzle. No significa que no quiera hacer el puzzle, sino que mi prioridad está en las milanesas porque tenemos que comer, ¿no? Y esto le estaba pasando al pueblo y Dios les estaba diciendo, vamos a construir el templo, vamos, lo tienen que reconstruir. Y ellos estaban, termino y voy, es más importante la milanesa, más importante mi casa, más importante esto, después voy, ¿no? Y ese problema en la prioridad lo fue alejando cada vez más de Dios hasta llegar a creer que estaban haciendo las cosas bien, pero no las estaban haciendo bien. Creyendo que no estaban en pecado, pero sí estaban en pecado. Y esto lo vemos en Malaquías. Malaquías 1:6, Dios les hace un planteo, ¿no? Les dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Empezaron a cometer pecado en todas las áreas de su vida, hasta en lo más sagrado que era en los sacrificios. Dios les había dicho, les había dado una serie de órdenes, de reglamentos sobre cómo tenían que ser los sacrificios, qué animales tenían que llevar, en qué condición tenían que estar. Y el pueblo de Israel no obedeció a eso. Y llevaban animales que estaban lastimados, animales que tenían otras situaciones, otros problemas. Y no estaban llevando el animal perfecto que tenían que llevar al sacrificio, ¿no? Entonces Dios les dice, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, o sea, ya había un desprecio total. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Es decir, el pueblo de Israel estaba pecando directamente, visiblemente, y ellos decían, ¿pero qué estamos haciendo mal? ¿No? Ese quitar la prioridad de Dios, quitar a Dios del primer lugar, ya fue tan obvio que hasta no se daban cuenta lo que estaban haciendo, ¿no? Eso generó el desenfoque. Y en Malaquías 2, 13 y 14 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan, porque Él ya no mira con agrado sus ofrendas, ni las acepta con placer de sus manos. Y todavía preguntan, ¿por qué? ¿No? Es decir, el pueblo dice, Dios, ¿por qué no contestás nuestra oración? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué estamos viviendo esto? Y Dios les decía, pero esto lo generaron ustedes.
si me están desobedeciendo, si están pecando directamente y deliberadamente, ¿no? Digo, qué fuerte esto, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que decimos, Dios, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué nos toca vivir esto? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios dice, yo estoy. El tema es que sos vos que me sacaste del centro. El tema sos vos que ya no soy más tu prioridad. Porque si Dios es la prioridad de nuestras vidas, Él está en todo en nuestras vidas. Pero si lo sacamos a Dios de prioridad y ponemos otra cosa, esa otra cosa que pongamos es lo que va a reinar el resto. Si yo saco a Dios y pongo el dinero, todo va a estar enfocado en el dinero. Si yo saco a Dios del centro y pongo amistades, relaciones, trabajo, todo eso primero es lo que va a decantar, ¿no? Entonces Dios le dice, yo no es que no esté, sino que ustedes me sacaron del centro. Entonces, este es el segundo desafío, ¿no?, que se nos presenta hoy en día. Dejar que nuestras vidas estén en las manos de Dios, permitiendo que Él sea el centro y prioridad, ¿sí? Acá tenemos dos versículos que nos ayudan, que el Señor nos provee para fortalecernos en situaciones como estas, que son Mateo 6:33, a ver si alguno lo puede buscar, y Colosenses 3:2. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, ¿sí? Estos dos versículos, ¿qué es lo que el hilo conductor que hay en ambos? Que nuestra prioridad sea Dios. Que nuestro centro sea Dios y que el número uno de nuestras vidas sea Dios, ¿sí? Enfóquense en esto y el resto va a venir por añadidura. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No quiten esa prioridad. No nos desenfoquemos con nuestras cosas, sino que dejemos que Dios sea el centro. Teniendo en cuenta esto, nuestras respuestas no van a ser termino y voy, o todavía no, sino que vamos a estar orientados y enfocados en lo correcto y respondiendo a Dios en el tiempo indicado, ¿no? Entonces, la pregunta desafiante es, ¿qué es lo que está quitando a Dios del primer lugar? Porque no es decir, Dios, no te amo, no te sirvo. No, podemos estar amando y sirviendo a Dios, pero no lo estamos poniendo en el primer lugar. Y eso puede confundirnos, ¿no? Pero yo estoy yendo a la iglesia, pero yo estoy dando una mano en lo que me piden. ¿Pero está en el primer lugar realmente de nuestras vidas? ¿O hay otras cosas que están ahí peleando por el primer lugar, ¿no? Y acá hay una salvedad, y es que no significa que poner a Dios en el primer lugar nos olvidemos del resto. No es que queda de lado el resto, ¿no? Porque puede generar confusión y decir, bueno, ¿pero qué? ¿Poner a Dios en el primer lugar significa que no le voy a dar interés a mi familia y voy a ir corriendo a la iglesia? ¿Significa que voy a faltar a mi trabajo para ir a la iglesia? No, no significa eso. Poner a Dios en el primer lugar significa que Él va a estar en todo el resto. Y se me viene una imagen, yo soy muy dulcera, me gusta mucho lo dulce. ¿Y vieron esas cascadas de fondue? Yo nunca las probé, pero las vi, me encanta ver que el chocolate corre y corre. Son como unos discos de metal y el chocolate viene de arriba y baña el resto, ¿no? ¿Qué tiene que ver, Sofía, esto? Bueno, si cada aro de metal, ¿no?, de esta cascada, síganme, es una parte de nuestra vida, por ejemplo, familia, trabajo, relaciones, salud, ocio, y dejamos que Dios, la prioridad, sea el chocolate baña todo. Si dejamos que Dios sea la prioridad de nuestras vidas, Él va a bañar la familia, el ocio, las amistades, las relaciones, el trabajo, la salud. ¿Y de qué manera? Y en la familia me va a ayudar a ser una mejor madre. En el trabajo me va a ayudar a superar las expectativas. En el ocio me va a ayudar a elegir qué actividades me convienen hacer para un crecimiento integral en mi vida. En las amistades me va a ayudar a elegir las amistades correctas y poder ser de bendición.
Eso significa que Dios sea la prioridad. No es que me enfoco en Dios y el resto queda de lado, no. Significa que Él está en todo. ¿Sí? Entonces, que nuestro centro, que nuestra vida, que el chocolate de la cascada sea Dios. Y esto es lo que Dios les estaba pidiendo al pueblo de Israel. Hagan lo que les estoy pidiendo en el tiempo que les estoy pidiendo. No me dejen de lado, no me abandonen. Y el pueblo seguía ahí cayendo. ¿Por qué? Porque necesitaba un Salvador. Necesitaba un Salvador. Y ahí es que pasan varios años, porque miren unos años de silencio y demás, pero estaba la promesa de que nace el Mesías para redención de toda la humanidad. Y ya ese ciclo se iba a cortar, porque venía el Señor Jesús para salvar de una vez y para siempre, ¿no? Entonces el desafío que hoy les traigo, que el Señor también hablaba a mi corazón, es de qué manera estamos nosotros respondiendo a lo que el Señor nos pide. Le estamos diciendo todavía no, creyendo que nosotros controlamos los tiempos. Le estamos diciendo termino y voy, poniendo otras cosas en primer lugar. Que el Señor nos encuentre enfocados en Él y al pie del cañón listos a obedecer a lo que Él nos esté pidiendo. Si me viene Isaías cuando el Señor le dice, estoy buscando quién va, y Él dice, heme aquí, envíame a mí. ¿No? Él estaba ahí listo. Yo voy, ya que estoy. No dijo, espera que termino con mis asuntos, termino y voy. No, le dijo, acá estoy, envíame. Que nosotros estemos así, cuando el Señor nos mande y nos llame hacia algo que Él está pidiendo en nuestras vidas, estemos listos para decir, acá estoy, presente, y poder obedecer, ¿sí? Así que esto es lo que el Señor venía trayendo a mi corazón. Me estuvo desafiando a mí, les comparto el desafío a ustedes también.